Esto es, el cielo es real, pero también lo es el infierno. Acompáñenos en este viaje a través de la extraordinaria vida de Vasula Riden y sus encuentros sobrenaturales con el reino divino. Episodio 8. La paloma. Cuando Dios desplegó ante mis propios ojos el pergamino de mi vida, mostraba solo códigos y símbolos con signos enigmáticos, cuyo significado nunca hubiera podido entender si Él no me los hubiera explicado en mi intelecto. Por lo tanto, prefirió mostrármelos en una visión. La visión me fue dada el 29 de enero de 1989. Me vi a mí misma entrando en una gran iglesia en la que estaba teniendo lugar una especie de celebración. Estaba abarrotada de gente que parecía muy emocionada. Yo estaba de pie en una plataforma pequeña y alta, mirando a las multitudes. El aire estaba cargado de remolinos de incienso. Entonces, en medio de la muchedumbre, vi a un sacerdote que llevaba una preciosa caja. Todos los presentes sabían que dentro de la caja había una paloma especial, que luego me di cuenta que representaba al Espíritu Santo. Se suponía que el sacerdote, que representaba a Cristo, debía abrir la caja para permitir a la paloma volar a nuestro alrededor, proporcionándonos una gran alegría. No queriendo hacernos esperar, abrió la caja y la paloma salió. Cuando la gente vio la paloma volando sobre ellos, se llenaron de alegría, y cuando la paloma volaba más bajo acercándose a ellos, todos prorrumpían en grandes ¡ah! Su entusiasmo y excitación llenaban la iglesia. Durante un rato, la paloma continuó volando por todo alrededor en círculos. Me di cuenta de que la paloma se acercaba repetidamente a mí. Todos levantábamos los brazos en el aire, con la esperanza de atraer a la paloma para que viniera a posarse en nuestras manos. Sabíamos que al final la paloma elegiría a uno de nosotros, y también sabíamos que la persona elegida sería enormemente privilegiada. Mientras la paloma daba vueltas sobre nosotros, yo estaba íntimamente convencida de que nos conocíamos las dos y que de alguna manera éramos amigas. Se diría que conectábamos. La paloma era de un color azul cielo, no blanca, y luego supe que ese color azul representa lo divino. Vi que la paloma se dirigía hacia mí y en mi corazón supe que iba a posarse en mí, porque sentí esa comunicación entre nosotras. Y cuando la paloma finalmente vino a posarse en la punta de mis dedos, no solo sentí una gran familiaridad con ella, también sentí que entre nosotras existía un amor íntimo y profundo. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Algunas personas se sorprendieron de la elección de la paloma. Otras habían esperado en serio que la paloma volara hacia ellas. Otras estaban encantadas de que finalmente hubiera hecho su elección. Al cabo de unos momentos, la paloma se echó a volar y luego, después de dar vueltas alrededor de la iglesia, voló de nuevo hacia mí y vino a descansar en las yemas de mis dedos. Esta vez, la paloma me permitió sostenerla en mis manos y yo, derritiéndome de alegría, la levanté con mucho cuidado y ternura y la estreché amorosamente contra mi mejilla izquierda, junto a mi oído. Escuché los apresurados latidos de su corazón porque estaba palpitando con fuerza. Después me encontré de repente sola, caminando por un sendero. Todo a lo largo del borde de ese sendero había unos animalitos desconocidos, parecidos a las ardillas. Se estaban devorando unos a otros sin piedad. Delante de mí, en el sendero, vi una rata enorme que tenía en la boca a un animalito y corría amenazadoramente hacia mí tratando de asustarme. No me atemoricé y para mostrar a la rata que yo era quien mandaba allí, apresuré el paso hacia ella. Inmediatamente sintió que le iban a hacer frente, así que, asustada, giró hacia un lado y corrió a atacar por detrás a uno de los animales semejantes a ardillas, tragándoselo entero con un repugnante gorgoteo. Luego, a corta distancia, vi a una serpiente tendida de un lado a otro del sendero, bloqueándome el paso. Di gracias a Dios por permitirme verla, porque era transparente como el celofán. Eso la hacía difícil de ver y si la hubiera pisado me habría mordido. No tenía miedo, estaba decidida a continuar caminando y a pasarle sin más por encima. Cuando la pasé, oí un ligero ruido detrás de mí. Otra serpiente,
Arrastrándose con rapidez, trataba de alcanzarme. Era totalmente diferente de la primera, y supe que ésta era agresiva y estaba dispuesta a atacar por encima de todo. También era transparente, con solo un pequeño y oscuro dibujo en zigzag en el lomo. Debía medir unos 3 metros y era delgada como un dedo. Me sentí atrapada, pero inmediatamente ocurrió algo maravilloso. Dios vino en mi auxilio y me hizo levitar muy por encima del suelo. No obstante, yo seguía inquieta porque sentía sus intenciones malignas y pensaba que podía erguirse para alcanzarme. En ese momento, mi Padre Celestial me hizo avanzar rápidamente, como si me empujara el viento, haciéndome pasar sana y salva sobre las serpientes y dejándome en el suelo al lado de una amiga mía. Mi amiga y yo estábamos ahora de pie al final del sendero, frente a una pared. No teníamos miedo, pero oí algo y volví ligeramente la cabeza hacia la derecha, donde vi a la primera serpiente que me había bloqueado el camino. Comprendí que buscaba comida y que no nos había visto aún. Mi amiga no había visto a la serpiente, así que le susurré: «No te muevas, quédate quieta». No le dije nada de la serpiente, no fuera que reaccionara llamándole la atención. Entonces vi llegar a la serpiente delgada y larga y reptar junto a la primera. Rápidamente y con gran ferocidad, la primera serpiente atacó a la delgada sin darle oportunidad de defenderse y se la tragó con un repulsivo gorgoteo. Me sentí aliviada y segura, sabiendo que la serpiente estaba ahora satisfecha y solo querría dormir, dejándolos por lo tanto en paz y fuera de peligro. Después se acabó la visión. No entendí completamente esta visión, pero con el tiempo Dios empezó a revelarme lo que significaba cada cosa. La paloma representaba simbólicamente al Espíritu Santo. La paloma posándose en mis manos significaba que Dios me había elegido para darme sus mensajes para nuestra generación, una misión especial para llevarla a cabo durante mi vida. La rata y la serpiente simbolizaban que en el curso de mi misión encontraría dificultades, controversia, obstáculos y gente que trataría de golpearme de manera sutil sin darse a conocer. Sus actos se realizarían con hipocresía y disimulo para evitar ser detectados, de modo que nadie descubriera quiénes eran los verdaderos depredadores. Esta era la razón por la que se me mostraron serpientes transparentes como el celofán, una réplica de los fariseos. 1 de septiembre de 1987. Como Cristo lo expresó un día. Esta visión me fue dada justo antes de que por primera vez empezara a dar testimonio en público, a hablarle a otros de los mensajes que había estado recibiendo. Resulta muy interesante el modo como ocurrió ese testimonio. En ese momento yo vivía en Suiza. Estaba un día en una reunión, a punto de irme, cuando una señora mayor jorobada, que había sido monja antes, se me acercó y me preguntó con voz frágil y dulce: ¿Es usted Vasula de Puyi, que recibe mensajes de Cristo y de Nuestra Señora? Había oído hablar de mí a través de unos amigos. Sorprendida, le contesté: «Sí, soy yo». Ella continuó: ¿le importaría que llevara a algunos amigos míos a su casa para que podamos escuchar su historia? Le dije que me parecía muy bien y fijamos una fecha. Cuando sonó el timbre ese día, abrí la puerta y me encontré a unas 30 personas en el umbral. Nuestro apartamento era diminuto y llenaron la sala de estar, desparramándose por el hall hasta la cocina. Yo estaba inundada de alegría. Comencé a contar mi historia y les expliqué cómo empezó todo, primero con mi ángel, luego con Dios Padre y después con Jesús y la Virgen María. Todos escuchaban atentamente en silencio, asintiendo con la cabeza de vez en cuando, demostrando su comprensión y su aprobación. Una señora que estaba sentada frente a mí se presentó. Organizaba peregrinaciones a lugares importantes donde habían tenido lugar santas apariciones, dedicándose especialmente a las recientes. Al final de mi charla, habló enseguida alto y claro, visiblemente emocionada. Con los ojos brillantes dijo: «Esto es un hermoso testimonio y el mensaje suena muy importante». Todos asintieron. Juntos hablaron de encontrar un lugar donde yo pudiera compartir aún más los mensajes de nuestro Señor. Más tarde se decidió que tendríamos esa reunión mayor en el salón parroquial de una iglesia local.
Habían hablado con el párroco y obtenido su permiso y dijeron que ellos se ocuparían de promocionar el evento. Alrededor de un mes antes de esa primera reunión pública, vi a Nuestro Señor de pie cerca de mí cuando estaba en la cocina. Me miró mientras pasaba a su lado en la puerta y murmuró: Te estoy enviando ahora como oveja entre lobos. Luego desapareció. Recordé mi visión de la paloma y tomé las palabras de Jesús como una advertencia. Esta era la confirmación de que no lo tendría fácil. No puedo decir que Dios no me advirtiera varias veces que el apostolado conllevaría duras pruebas. A medida que se acercaban los días para mi primer testimonio en público, se apoderó de mí una tentación. Empecé a preguntarme: ¿habré perdido mi libertad? Estaba consciente de que mi antigua y despreocupada vida se estaba desvaneciendo. Estaba abandonando a ciertos amigos y renunciando a mis pasatiempos favoritos, el tenis y la pintura. Estaba perdiendo interés en ir a fiestas y jugar al bridge. Estaba perdiendo interés en todo lo que alejaba mi mente de Dios. Solía burlarme de personas así, pero ¿quién lo hubiera dicho? ¿Me estaba empezando a parecer a ellas? ¿Me estaba convirtiendo en una fanática? ¿En una soy más santa que tú, como solía pensar de otros? ¿Estaba perdiendo mi libertad y siendo forzada a vivir una vida recta en lugar de hacer lo que me diera la gana? Como sabía que nadie puede ocultar sus pensamientos de Dios, saqué el tema a Nuestro Señor. Le dije que al principio, antes de que Él se me acercara, mi vida había sido mundana, pero alegre y pacífica. No tenía cuidados ni preocupaciones. Sin embargo, empezaba a sentir que la palabra de Dios comenzaba a pesarme mucho. Era esa responsabilidad lo que me pesaba, especialmente cuando Dios solía decirme de vez en cuando: Te estoy encomendando mi mensaje. Tu palabra, Dios mío, pesa tanto. ¿Dónde está ahora mi libertad? Nuestro Señor contestó como un padre paciente y dijo: Yo, el Señor, te haré saber lo que es la libertad. Escribe: la libertad es cuando tu alma se desprende de los afanes terrenales y vuela hacia mí. A mí, yo, Dios, vine a liberarte. Eres libre ahora. Cuando estabas atada al mundo, Vasula, eras una prisionera de todas sus tentaciones, pero ahora tu alma ha sido liberada como una paloma. Estabas enjaulada, bien amada, enjaulada. Deja que tu alma vuele libremente. Déjala sentir esa libertad que yo he dado a todas mis almas. Pero ¿cuántas de ellas rechazan esta gracia que les ofrezco? No te dejes atrapar para ser atada y enjaulada de nuevo. Yo te he liberado. 23 de abril de 1987. Tomaría tiempo, pero yo estaba aprendiendo. Estaba aprendiendo que donde está el Espíritu del Señor, hay verdadera libertad. También aprendí que cuando Dios habla, no habla en rincones oscuros, sino que revela toda la verdad a plena luz y con transparencia. Está muy dispuesto y con inefable deseo de otorgar lo que se le pide. Da mucho más de lo que pedimos. Así es de generoso. Yo estaba consciente de que no sabía cómo amar a Dios, no de la manera que Él quería, que es incondicional e ilimitada. Por fin llegó el día de mi primera reunión pública. Nunca había hablado antes en un estrado y hacerlo me aterraba. Cuando llegué al salón parroquial, había cerca de 300 personas. Al verlas me entró el pánico. Me fui a la iglesia contigua y me arrodillé delante de un crucifijo enorme, quejándome a Jesús. Señor, ¿qué voy a decir? Mira lo que me has metido ahora. ¿Cómo voy a hablar? ¿Qué debo decir? Nunca he hablado o dado testimonio antes. Suspiré. Necesito tu ayuda. Y de nuevo: Señor, mira en qué situación me has puesto. Yo no pedí esto, como sabes. Si tú no me ayudas, no solo me voy a avergonzar yo, sino que te avergonzaré también a ti. No queremos que eso suceda. Quítame este miedo y esta inseguridad. Toca mis labios y dame palabras. Necesito que me des ánimo y que pongas las palabras apropiadas en mi boca. Necesito tu Espíritu Santo de gracia para poder glorificarte y no ridiculizarte. Luego recordé cuántas veces me había dicho: No te preocupes,
yo te guiaré y no me vas a fallar. Donde a ti te falte, yo colmaré. Pondré mis palabras en tus labios, enriqueceré tu plática será mi plática. Entonces el Señor me contestó y dijo como una orden: Ha llegado el momento de glorificarme, anda. Me levanté y fui derecho al salón parroquial. Al entrar tenía un único pensamiento en la cabeza, y era hacer todo lo que pudiera para glorificar a Dios. Cristo me había dicho también, como nos dice a todos nosotros: Haz todo lo que puedas y yo haré el resto. De pronto ya no sentí que mis pies caminaban, sentí que me deslizaba hacia adelante como en un sueño a cámara lenta. Luego sentí que me invadía una paz increíble, como un líquido tibio derramándose desde lo alto de mi cabeza hasta mis pies, llenando cada parte de mi cuerpo. Parecía como si alguien estuviera exhalando su cálido aliento dentro de mí, dándome una tranquilidad total, una autoridad majestuosa que no era mía y una paz profunda en mi alma. Sabía que Dios estaba derramando su Espíritu Santo de gracia en mí. Sentí físicamente esta acción. Abrí la boca y las palabras salieron solas. Era como escucharme a mí misma hablar y darme cuenta de que no era yo la que hablaba. Estaba siendo guiada porque hubiera sido incapaz de dar la charla por mi cuenta. Muchas personas fueron heridas en lo vivo y después de mi charla mi prima dijo: Vasula, nunca te he visto antes así. Estabas como pez en el agua. Hablaste como si hubieras predicado toda tu vida. Ella sabía que nunca había estudiado nada de catecismo o de teología, ni hablado en público antes. A partir de ese momento, me llamaban para dar testimonio con regularidad. Creamos un programa en Suiza una vez al mes que incluía encuentros de oración. Estos encuentros de oración pronto se convirtieron en una fuente de alegría y de conversión para mucha gente. El grupo inicial fue creciendo sin parar hasta llegar a ser cerca de 2.000 personas. La gente venía a Suiza en autobuses desde los países limítrofes, Alemania, Italia y Francia. El Señor llamaba a todos. Traían a sus familias, a sus amigos, traían a los enfermos, a los posesos, y ocurrieron varias curaciones. Jesús no regateaba dispensando sus gracias a todos. Una simple sonrisa dirigida a Él, y Él perdonaba y olvidaba. Un suspiro de pesar y de reconsideración, y todo el cielo se alegraba y lo festejaba. He aquí sus propias palabras: Ven, tú que andas todavía errante en este desierto diciendo: he buscado a mi Redentor, pero no lo he hallado. Hállame, amadísimo mío, en la pureza de corazón, amándome sin interés propio. Hállame en la santidad, en el abandono que deseo de ti. Hállame observando mis mandamientos. Hállame sustituyendo el mal por el amor. Hállame en la sencillez de corazón. No peques más. Cesa de hacer el mal. Aprende a hacer el bien. Busca la justicia. Ayuda al oprimido. Que este desierto y esta aridez exulten. Que tu tibieza se inflame en una llama ardiente. Renuncia a tu apatía y sustitúyela por fervor. Haz todas estas cosas para que puedas decir: he buscado a mi Señor y lo he encontrado. Estaba cerca de mí todo el tiempo, pero en mi oscuridad no lograba verlo. Oh, gloria a Dios, bendito sea nuestro Señor. ¿Cómo he podido estar tan ciego? Entonces te recordaré que guardes y atesores mis principios para que puedas vivir. 9 de agosto de 1989. Cuando mis amigos, sorprendidos por la velocidad con la que los mensajes estaban circulando alrededor del mundo, me preguntaron cómo me sentía, respondí: nadie debería aventurarse a decir qué ha hecho Dios por nosotros. A los ojos de Dios, el mundo entero es como un grano de polvo que inclina la balanza, como una gota de rocío matutino cayendo en tierra. No obstante, Dios es misericordioso con todos, porque puede hacerlo todo y pasar por alto los pecados de los hombres siempre y cuando se arrepientan. Podía sentir el movimiento arriba en el cielo. Dios estaba dando generosamente
derramando gracias. Decía que nadie debía temerle, a no ser que se rebelara contra él. Nos habló a todos nosotros, sin tener en cuenta nuestra religión o nuestros antecedentes. Sacerdotes y monjas empezaron a unirse a nosotros para rezar y escuchar los mensajes. Todos sentíamos a Dios en nuestro corazón. Le recuerda a la gente que Dios no es un Dios del pasado, sino del presente. Dios no ha hecho las maletas y nos ha dejado para irse de vacaciones. Es el Dios vivo, un Padre que se preocupa por cada uno de nosotros, manso y tierno. Cristo ha resucitado de verdad, no es un mito. Al cabo de unos meses, mi nombre empezó a sonar mucho en Suiza y desde ahí se propagó a otros países. Los mensajes de nuestro Señor, que ahora se copiaban y distribuían en mis reuniones de testimonio, empezaron a causar efecto, tal como Dios y mi ángel habían predicho. Se estaban propagando como un reguero de pólvora. Muchas personas de fe débil se hacían más fuertes y las que no tenían fe recibían y descubrían a Jesucristo. La gente corría a confesarse y recibían de nuevo la Sagrada Comunión. Los que nunca rezaban comenzaron a rezar fervientemente. Los que nunca leían las Escrituras se sumergían en la Sagrada Biblia, leyéndola desde el principio. Los que habían abandonado su iglesia por una razón u otra, regresaban a sus propias iglesias, descubriendo de nuevo los sacramentos y a Dios Todopoderoso. Dios estaba abriendo las compuertas de sus reservas celestiales, permitiendo que la gente que estaba hambrienta espiritualmente probara y comiera ese maná celestial para ser renovada y sanada. Donde quiera que Él encontraba a los espiritualmente muertos, los resucitaba sin dudarlo, siempre y cuando sus corazones estuvieran abiertos a su gracia. Él estaba dispuesto a perdonar y a olvidar. Mas todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosa. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. Corintios 2, número 3, capítulo 18. Como se seguía difundiendo el rumor, finalmente llegó a los oídos del obispo de Friburgo. Recibió cartas hablándole de los grandes encuentros de oración y lo maravillosos que eran y pidiéndole que me conociera. Antes de acceder, sin embargo, el obispo encontró prudente pedir a un sacerdote, un teólogo de origen inglés, que investigara el caso y estudiara el contenido de los mensajes. El teólogo se puso en contacto conmigo y, acompañado de otros sacerdotes, vino a verme en mi casa. En cierto momento, durante nuestra conversación, se quedó mudo de repente. Sus ojos estaban clavados en mí y me miraba fijamente. Su compañero le preguntó: ¿estás viendo algo? Él contestó: estoy viendo el rostro de Cristo en su cara. Lleva su corona de espinas y me sonríe tristemente. Este fenómeno, que explico en capítulos siguientes, era una señal que daba Jesús, y yo personalmente no tenía control sobre ella. Ha sucedido muchas veces. El sacerdote me preguntó: ¿por qué Cristo se muestra a mí? ¿Y por qué está triste? Le dije que sinceramente no lo sabía. Cuando se fue, se llevó fotocopias de mis cuadernos para estudiarlos como había prometido al obispo. Al cabo de unos días me escribió diciendo que no había encontrado nada en ninguno de los mensajes que fuera contrario a la fe católica y que todo lo que había leído estaba conforme con las Escrituras y la tradición católica. Dijo que había encontrado humildad y amor en los escritos. Continuó diciendo que se había encontrado con el obispo por casualidad y que le había preguntado cómo iban las investigaciones. Le había contestado que, en su opinión, el contenido de los escritos parecía ser de origen divino. El obispo se quedó estupefacto porque no esperaba esa respuesta y parece ser que no estuvo muy contento con la noticia. A pesar de esta investigación positiva y del buen informe, el obispo se puso en mi contra y persiguió nuestra labor en Suiza. Corrieron rumores de que me faltaba humildad, de que me creía una teóloga y de que, a mi manera, estaba tratando de crear una iglesia paralela. Esta corriente negativa llegó al Vaticano y nos hizo mucho daño. La advertencia de Dios resonó otra vez en mis oídos. Tú serás mi víctima, serás mi blanco. Como cazadores persiguiendo a su presa, irán a por ti, aprestando sus armas para perseguirte. Te pondrán un alto precio para quien quiera que pueda destruirte. 23 de abril de 1987. Por entonces conocí al metropolita de la Iglesia Ortodoxa Griega de Ginebra,
que de hecho se puso en contacto conmigo y estaba deseoso de conocerme. Dio la casualidad que vino a visitar la iglesia ortodoxa de Lausana, donde yo vivía, para celebrar la liturgia, y cuando me vio, me invitó con una gran sonrisa a ir a su despacho a verlo. Otras personas que me habían conocido le habían pedido que me entrevistara. Fui a verlo y nos sentamos a hablar, y le conté brevemente mi historia. Él parecía muy agradable y cortés. Aunque yo sabía que le costaba creerme, le pedí permiso para organizar encuentros de oración ecuménicos, juntando a miembros de la Iglesia Grego-Ortodoxa con nuestros hermanos católicos y protestantes. Le dije que una de las partes más importantes de mi misión era unir a las iglesias. Me puse muy contenta cuando me dijo que no tenía ningún tipo de objeción. Desafortunadamente, nuestra buena relación no duró, porque el obispo de Friburgo se estaba ocupando de cancelar por completo nuestros encuentros de oración. Los sacerdotes que estaban asistiendo a esos encuentros no podían entender la decisión del obispo, pero estaban obligados a aceptar su autoridad. Pero los mensajes continuaron propagándose de todas formas. Una noche el Señor me dio una visión. Vi a una serpiente enorme, parecida a una anaconda gigante. De hecho, era aún mayor y su cabeza más voluminosa que la de un perro de gran tamaño. Estaba más asustada de lo que se puede uno imaginar, porque la serpiente se me enroscó. Cuando su cabeza se me acercó, vi sus colmillos. Se inclinó sobre mi mano derecha y agarró con la boca 3 de mis dedos, los mismos que utilizan los cristianos ortodoxos para santiguarse. La serpiente apretaba mucho los dedos, chupándolos con fuerza, hasta que el dolor fue tal que me despertó. El dolor fue real, porque continuó durante un rato. Justo un día después de esa pesadilla, tenía que hablar en una reunión organizada por el Grupo de Oración de Ginebra. Era durante la Semana de la Unidad del 18 al 25 de enero, y nuestra reunión estaba programada para primera hora de la tarde. Ese mismo día, el metropolita celebraba una reunión en su iglesia, pero al final de la tarde, después de la mía. Habíamos programado a propósito nuestro encuentro para que no coincidiera con el suyo. Cuando el metropolita se enteró de que habían ido a mi reunión 2.000 personas, mientras que a la suya solo fue un pequeño grupo, se enfadó mucho. Me acusó de intentar competir con él, diciendo que yo le había quitado gente y que estaba creando una iglesia paralela. Incluso me acusó de obrar en contra de la iglesia. Al día siguiente, mi prima me llamó y me dijo: Vasula, están corriendo rumores entre los griegos diciendo que te van a excomulgar. Ten cuidado, no hagas nada de momento. Trata de pasar desapercibida durante un tiempo. Le pregunté: ¿en base a qué me van a excomulgar? No sabemos cuáles serán sus argumentos, pero estoy segura de que no le gusta la popularidad de tus encuentros. ¿Qué hay de malo en tener encuentros de oración? ¿Están tratando de evitar que la gente se reúna para rezar? Unos días después, recibí una llamada de Beatriz, la amiga que me acompañó a Diane en Bangladesh, que también había venido a Suiza y trabajaba en el Consejo Mundial de las Iglesias en Ginebra. Me dijo: unos teólogos de aquí han ido a visitar al patriarca ecuménico de Constantinopla para un intercambio de ideas. También van a encontrarse con varios miembros de la Curia Romana del Vaticano. ¿Recuerdas que una vez te hablé de un sacerdote ortodoxo de aquí que cree en tus mensajes? Bien, su esposa ha estado leyendo los mensajes y también cree. Es una teóloga y está muy alarmada porque algunos de los que trabajan aquí quieren dañar. De camino a Constantinopla, un sacerdote ortodoxo le mostró la agenda de temas que discutirían en el patriarcado y dijo: mira, sobre esta Vasula, la que juega a ser teóloga, van a discutir el tema con el patriarca para excomulgar a nuestra pretendida teóloga. Al recibir esta noticia, pregunté a Dios: si lo quieres así, que así sea, pero si no estás de acuerdo, no dejes que eso ocurra. Me confié totalmente a su voluntad. Sabía el impacto que los mensajes estaban teniendo ya y lo mucho que el demonio ansiaba detenerme y crear división entre los líderes de la iglesia y yo para limitar mi alcance. De repente mi corazón se llenó de gozo. Colgué el teléfono y di un salto en el aire, brincando y bailando de alegría, riendo y diciendo: ¡qué fantástico es ser temida por Satanás! Quiere decir que lo que estoy llevando a cabo es terrible para el demonio, una verdadera amenaza para él. Vaya, qué maravilla ser su peligrosa enemiga y trabajar para Dios.
¡Qué maravilla ser el instrumento de Dios para luchar contra el demonio que quiere destruir a la iglesia! ¡Alégrate! La pesadilla de la serpiente se había hecho realidad. La enorme serpiente quería destruir los 3 dedos que uso para santiguarme. En otras palabras, quería excomulgarme. Pero cuando tuvo lugar la reunión en Constantinopla, fue como si nada hubiera pasado. Volvieron sin una declaración y todo el asunto murió. Sin embargo, algunos de los clérigos griego-ortodoxos se acercaron a mí para decirme: «Tienes una familia, ¿verdad? Entonces, buena mujer, dedícate a servir a tu marido y a tu familia. Cumple con tus labores domésticas y la cocina, y déjanos a nosotros estos asuntos de iglesia». Yo les contestaba: «El día del juicio, ustedes no estarán en mis zapatos para responder por mí si yo los escuchara. El Señor me pedirá a mí que explique por qué no le obedecí y por qué no hice las cosas que Él me comunicó y me ordenó que hiciera. ¿Han visto lo extendida que está la falta de fe y la gente que deja las iglesias? ¿No es suficiente señal para ustedes? Su viña ha sido abandonada y se ha secado, y por esa razón Cristo, para mostrar su autoridad y su poder, está llamando a los don nadie como yo para formarlos y utilizarlos como instrumentos suyos para cristianizar a una sociedad descristianizada. Cristo se ha bajado de sus íconos para reformar su iglesia y revivirla. Él es quien está regando de nuevo su viña. Él es el único que llevará a las iglesias a reconciliarse entre sí y que traerá la paz a este mundo. Cristo es conocido por quitar la vista a los que pretenden ver y dársela a aquellos que no veían. Entonces decían: «Si has sido enviada por Dios, prueba tu humildad ocultándote y ocultando todas esas palabras. Deja de hacer ostentación de ti misma y de tus palabras por todo el mundo». Años después, el Señor me aconsejó cómo contestar a esas personas así: Responde a esa gente lo siguiente: yo no voy a ser como el siervo malvado que ocultó su talento y después fue condenado por no haber hecho nada. Al contrario, multiplicaré mi talento y daré gloria a aquel que me la ha confiado. Transmitiré esta prodigiosa maravilla no solo a esta generación, sino que los ángeles llevarán las palabras de Dios y continuarán extendiéndolas como una lluvia de semillas lanzadas desde lo alto a todas las generaciones futuras, para renovar la creación de Dios y embellecer la iglesia, para endulzar las bocas de sus hijos y abrirlas para alabarle, para abrir sus ojos y permitirles examinar sus corazones. Estoy sellada por todas partes con el divino nombre de nuestro Señor y no temo. Soy su libro sonoro que declara las mismas verdades que nuestro Señor nos ha transmitido. Así pues, nada es nuevo. No tengo nada nuevo que proceda de mí, hermanos, sino que todo lo que se me dice viene del conocimiento divino y de la boca de Dios trino y uno. Esto es lo que tienes que decirles en mi nombre. El Señor dijo en el pasado, 7 de agosto de 2002. Vasula, te vas a enfrentar a duras pruebas. Cuando veo como tantas de mis almas sacerdotales niegan mis señales y mis obras, cómo tratan a aquellos a quienes he dado mis gracias y que recuerdan al mundo que yo estoy entre ustedes, niegan mis obras y así producen desiertos en lugar de fertilizar la tierra. Viendo lo enojado que estaba el Señor con ellos, me atreví a contestar y, para justificarlos, dije entonces: «Señor, si ellos niegan tus obras, debe haber razones». Él respondió: «Espiritualmente están muertos. Ellos mismos son desiertos y cuando descubren una flor en esa gran desolación que han causado, se precipitan sobre ella para pisotearla, destruyéndola». «¿Por qué?» ¿Por qué? Porque es una inadaptada en su yermo improductivo. Se aseguran de que su desierto siga árido. Yo no encuentro santidad alguna en ellos, ninguna. ¿Qué tienen que ofrecerme? Conseguí decir: «Protección, Señor, protección para que no se distorsione tu palabra». Inmediatamente dijo: No me están protegiendo. Están negándome como Dios. Niegan mi infinita riqueza. Niegan mi omnipotencia. Se están comparando a mí. ¿Sabes lo que están haciendo? Están promoviendo el ateísmo. Están multiplicando mis verdugos. Están acrecentando la sordera espiritual.
No me están defendiendo, se están burlando de mí. A pesar de sus negaciones, yo he querido ayudarles para que, a su vez, ellos ayudaran y alimentaran a mis corderos. Me sentí triste por Dios. Él contestó: Bien amada, aflígete por el mundo y por lo que ha llegado a ser. esto no quiere decir que todo el clero o todos los líderes de la iglesia sean malos. Hay muchos que son buenos y muchos que están haciendo la voluntad del Señor. De hecho, Dios compara a los pastores en ciertos mensajes con Caín y Abel. Caín no era agradable a Dios porque no estaba haciendo su voluntad, pero Abel sí. Estaba empezando a vivir la visión de la paloma, atravesando el difícil y peligroso sendero que había visto en la visión. Acaba de escuchar: el cielo es real, pero también lo es el infierno. Acompáñenos mañana en un nuevo episodio.